Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Moreno Luis y bienvenidos. Es nuestro capítulo 8 en el libro de Coelet y tenemos una sorpresa muy bonita porque vamos a trabajar sobre el numeral 358 que tiene que ver con Mashiach. Vamos a ver unos elementos muy bonitos. Estamos dentro de la festividad de Sukkot. Vamos a observar cantidad de versículos, de palabras, la primera consonante, la última consonante. Durante toda esta serie estamos viendo estas bellezas de gematría y aprendiendo muchos secretos y muchas cosas. Entonces, bienvenidos, un shalom bien grande. No te olvides, ya estamos entrando en la recta final, el Zohar, ¿no? Hemos terminado todas las parashot y estamos para iniciar de Bereshit, no el tomo de preliminares, ¿no? Pero de la propia Parashá Bereshit. Mira que en el Zohar HaKadosh ela está formado de 2 tomos, ¿te imaginas? Son más de 850 párrafos. Con Bereshit vamos a ver este año, nesta semana que está iniciando, las primeras clases referentes al año pasado vimos sobre una introducción. Este año vamos a trabajar sobre esta joya del Bereshit, los primeros párrafos. Y como es costumbre, la pasamos súper bien. Y vamos a partir de ahora a dar una miradita desde acá hacia adelante a algunos textos. Mira, como en este caso, Coelete capítulo 8, el versículo 15, donde va a hablar de la alegría y la felicidad. Y vamos a ver toda aquella costumbre de gematrías y todas aquellas cosas bonitas que nos gustan. Y acuérdese de la última clase, la número 7, hemos visto en la palabra final que se hace Neshama, que es el alma. Entonces, todo esto de aquí está relacionado con el alma. Entonces, la felicidad, estás viendo el artículo aquí, la felicidad, ¿no? O la alegría. Entonces, yo necesito colocar la Rey y felicidad y alegría, Simcha. ¿Estás viendo? Rey, vamos lá. Rei del artículo, sim. Isso, ele está com o mochinho aqui, ó. Cambia el dagesh del lado da direita, coloca-lo no lado da esquerda. Então, assim, ó. Simcha. Rei, sim, men, re, shin. A simcha é a alegria. Su valor de gematria é 358, que é o mesmo valor de gematria da palavra Mashiach. Estás vendo? Ó? Men vale 40, shin 300, yud 10 e la het 8. Em a simcha, la rei vale 5, la sim vale 300, la men vale 40, la het vale 8 e la rei vale 5. Temos 358. Então, assim, ó, a simcha e Mashiach tem o mesmo valor de gematria. Mira, depois do 7º dia, não, de Sukkot, o 8º dia de no Sukkot, vem em Simchat Torah. Estás entendendo? E também 358 es el valor de gematría de la palabra Nahash, que es la serpiente. Mira, todo esto relacionado con la Neshama, porque el que va a venir a hacer las correcciones es la Neshama, y hay que tener esta alegría, este gozo, esta felicidad de Asimcha. Y como hemos citado aquí del libro de Coelet, el capítulo 8, mira, el versículo 15, ¿estás viendo? Todo es un elemento de práctica que hay que estar delante del rey con mucha simcha, con mucha alegría, ¿no? Y el versículo 15 aquí del capítulo 8 dice, entonces yo quedé extremadamente contento y alegre, por cuanto para el hombre no hay nada mejor bajo el sol de que comer, beber y alegrarse. Aquí está la asimcha. Pues, a causa de esto, estos son los elementos que le acompañarán en su arduo trabajo en todos los días de la vida que el Eterno le ha dado bajo el sol. ¿Qué quiere decir bajo el sol? Bajo la Sefirá Tiferet. Y es importante que aprendamos a observar esos textos, ¿no? Eso, darle una miradita y a partir de ahí abrir todos los secretos, esas bellas para entenderlo de forma diferente. Ó. El ser humano no tiene otro objetivo en la vida, mira, bajo el sol, la Sefirá de Tiferet del Serampim, que, mira, comer, beber y alegrarse. Yo tengo que entender cómo es que esto funciona. Mira, comer, ¿a qué se refiere? Alimentar el alma,
principalmente estudiando Torá, a espiritualidade. Isso é o comer, que não tem nada a ver com coisas físicas. O rei que está falando, que está no título editorial do capítulo 8, é Akadosh Baruch Hu. Então, este comer, beber e alegrar-se não são coisas físicas, tem que ver com a Neshama. Então, não há coisa melhor para o ser humano que comer, que é alimentar sua alma estudando Torá. El beber, que é isso? Não permitir que transcurra mais de 3 dias sem estudar, que é o tempo máximo que o ser humano logra quedar-se sem beber água. 3 dias. Por isso, há uma halajá que indica que os estudios de Torá são hechos em los dias lunes, em los miércoles e em Shabbat. São esses 3 dias em la semana. Mira, não quedar-se mais de 3 dias sem estudar Torá. E el alegrar-se é a consequência e causa da ingestão espiritual em sua alma. Quanto mais te alimentas, quanto mais desentrama de secretos, esto dá este gozo, essa simcha. Estás vendo? Esto daqui não é comer, nem beber, nem ir a farándola, ni pasarla súper bien, disfrutando de la vida. No es nada de esas cosas. Estamos con Coelet, son las luces de corrección que viene. Entonces, esto, mira, le acompaña los días de la labor de su alma. Esto es aquel fatigoso trabajo que tiene bajo el sol, la Sefirah Tiferet. En las Sefirot corresponde a Netzach o Yesod, el labor de su alma, y lograr integrar a esse trabalho as outras atividades físicas, sim? Mira, há que integrar as atividades físicas não, a alimentar o alma estudando Torá, não permitir quedar mais de 3 dias sem estudar Torá e desfrutar deste gozo, deste placer por el estudio, não? Mira, que Deus lhe deu bajo el sol. Este bajo el sol, que quer dizer? Mientras esté encarnado, é bajo la Sefirah de Tiferet. Y este capítulo 8, ele tiene 17 versículos, y 17 es la palabra Tov, que es bueno, como hemos visto, ¿no? Mira, ela aparece prácticamente en todos los capítulos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la sabiduría espiritual tiene como base la bondad de mitová. ¿Se acuerda que hemos visto una palabra llamada mitová? Es la bondad. Ahora, este capítulo 8 también tiene 281 palabras. Y este numeral 281 en letras es Resh, P, Aleph. La Resh vale 200, la P vale 80 y la Aleph vale 1. E se vocalizamos, mira, esta é a beleza do idioma hebreu, que às vezes podemos tomar um valor de gematria, de números, como neste caso 281, e aí hemos hecho com vários ali nos exemplos, e ele me dá uma palavra também, está vendo? Resh, P, Aleph, eu posso vocalizar-lo refá, e refá é a cura. Uau, se imagina então comer, beber e alegrar-se, é Ángel Rafael, é a cura. Isso tem que ver com estudar Torá, com não quedar mais de 3 dias sem estudar Torá, desentramar secretos e ter esse gozo, esse placer que comueve as entranhas. Todo esto se llama cura, mira, que ela é ordenada espiritual e materialmente. Que coisa mais bonita, ó. Então, se a palavra refá, o valor de gematria dela é 281, que são as letras Resh, P, Aleph. E qual foi o ángel que le visitou a Abraham Avino quando ele hizo a circuncisão? Ele vino a curar. Foi o ángel Rafael. Solo coloca uma lámina aqui, tu tens o nome do ángel. Agora, tu estás entendendo como isto funciona? 281 palavras no capítulo 8 de Coelet. E a primeira letra que aparece nesse capítulo é um amém. E a última letra que aparece é a letra Aleph. E aqui nos quedou fácil, porque aqui eu tenho o capítulo 8 e aqui empieza o 9. Então, para o capítulo 8 tenho que encontrar os 2 puntitos que me vai indicar o final do capítulo 7 e início do 8. Então, a primeira letra desse capítulo 8 é um amém. Estás vendo aqui, ó? E al final desse capítulo 8, estás vendo? Eu já tenho o 9, eu tenho que encontrar os 2 puntitos aqui que me indicam o final do 8 para iniciar o capítulo 9. E a letra final do capítulo 8 é esta de aqui, é uma Aleph.
Todo esto pertenece al final del capítulo 8, es en el versículo 17, mira que es la palabra Tov, y a partir de aquí ya empieza el capítulo 9. Entonces, primera letra es una Mem y la última letra es una Ale. Y no te olvides, este capítulo 8 tiene 281 palabras, ¿no? Entre los versículos 1 al 17. Entonces, como primera y última letra, yo tengo 40 de la Mem y 1 de la Aleph. Entonces nos va a dar aquí 40 más 1 nos da 41. Y si reducimos el valor a 4 más 1 es 5, y 5 es la letra G. Y esta letra G que salió de esta reducción del valor de la cantidad del numeral 41, sumando 4 más 1 que nos da 5, ali que es la G, se refiere a la Sefirá de Binah. Entonces es la G de Binah, mira, es la primera G de Yud Kei Vav Kei, y que fue usada para ser colocada en los nombres, ¿estás viendo? De Abraham y de Sara. ¿Estás viendo la G que foi colocada ali em cada um deles? Então, esta G, isto vem de la Sefirá de Binah, porque ele se chamava Abraham, se colocou a G e se quedou Abraham, ¿no? Esto, e era Sarai, tinha uma Yud, a Yud salió, e se colocou uma G e se formou Sara, princesa. Y esta letra G, mira, ella es la mitad de la letra Yud, porque la Yud vale 10, ¿no? Una Yud vale 10, y la Yud, ella tiene esta puntita de arriba que es Keter, y esta parte de aquí forma Jochma. Entonces esta Yud que estaba en Sarai es Keter y Jochma. Ella se divide porque el valor de gematría de ella es 10, entonces ella se parte en dos, mira, una G con 5 y la otra G también valiendo 5, ¿no? Isso, 5 más 5, 10. Mira, es la división de la G. Entonces, una G fue para Abraham, que es el patriarca, y la otra G fue para Sara, que es la matriarca. Y si yo sumo 5 más 5, yo tengo 10. Y ese 10, ele vino a formar, en aquel momento que se enviaron los regalim, los espías, ¿no? La Torá, en Bemidbar, capítulo 13, versículo 16, habla de Oshea, está hablando de él, y dice que Moshe Rabbeinu cambió el nombre Oshea y tomó esta Yud, que fue quitada del nombre de Sarai, fue colocada Rei en Abraham y Sara, y esta Yud estaba reclamando. Porque el Eterno le quitó, y el Eterno le dice, sabe que yo tengo una cosa muy especial para ti. Estás reservada para algo, ¿no? Y este algo que era es que Moshe Rabbeinu la iba a usar, iba a colocar en el nombre Yehoshua, ¿estás viendo? Colocou una Yud aquí, ó. Ese dejó de ser Oshea y pasó a Yehoshua, que es Josué. Y tú puedes ir al texto de Bemidbar, capítulo 13, versículo 16, ¿no? Esto de aquí, ó, exactamente. Dice que estos son los nombres de los hombres que Moshe Rabbeinu envió a espiar la tierra de Canaán. Está toda la lista aquí, desde el versículo 1 hasta el 15, está toda la lista. ¿Y qué dice aquí? Y a Joshea, hijo de Nun, o Ben-Nun, Moshe le llamó Yehoshua. Le colocó esta ayuda delante de Joshea. Y estás viendo todas las cosas que el maestro necesita saber. Él tiene que ir a un paso de tortuga porque él tiene que comprender bien las cosas. Ele tem que ter essa capacidade para entender, para poder explicar, para poder ensinar. Ele não pode dar-se luxo de pensar que sabe do assunto e que sabe do tema e que a la última hora vai receber o que aquilo significa. Não. Ele tem que estudar. Isso é bem importante para o maestro. Necessitamos destes tipos de maestro para poder ajudar a los alunos em seu processo de ascensão. Caso contrário, mira, não vamos lograr entender um texto como nesse caso de Mishlei, capítulo 30, versículo 1, que habla de los nombres que tinha Shlomo. Dentro desse texto, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 nombres de Shlomo estão aqui adentro, só que a tradução nos apresenta outra coisa. Então, é importante o maestro saber. Ele tem que conhecer todos os detalhes, e não só isso. Este nome de aqui, ó, que é
Itiel, o nome Itiel aparece 2 vezes aqui, vuelve a aparecer, Itiel. Uau! E aqui abaixo as traduções colocaram Ucal como um nome próprio. Ucal não é um nome próprio. Mira, todas essas belezas há que saberlas. E se acorda que hemos invertido os números usando a regra número 28 de Rabbi Eliezer ben Yosef Agelil para interpretar um texto de Torá, onde vemos os números a la inversa. Hemos hecho com o numeral 31, que nos sale 13, ¿no? E agora, o que vamos fazer? Vamos usar este método com relação a la primeira e a la última letra desse capítulo 8. Mira, a primeira letra é uma Mem, que hemos visto, e a última letra é uma Aleph. Então, se nós invertimos e vemos por el reflejo no espejo, então vai estar primeiro uma Aleph e depois a letra Mem. E para encontrarnos em meio destes escritos, mira, del capítulo 8, a primeira letra é uma Mem e a última letra é a Aleph. Que lo vamos fazer agora é usar o método de Rabbi Eliezer ben Yosef Agelil, a regra número 28, e las vamos invertir. E al invertirla, la Aleph pasa a ser la primera y la Mem es la última. Esto es una sección que dice dentro de la Cábala que fue muy mal entendida, que los últimos serán los primeros. Esto es en el uso de las letras de Rabbi Eliezer ben Yosef Agelil, de esas letras o números, cuando se hace el reflejo en el espejo. Entonces, si invertimos, vamos a formar la palabra en. Y en es madre. ¿Estás viendo aquí? En su lectura es madre. Entonces, esta es la madre de toda la sabiduría, ¿no? Por esto la unión es de atrás hacia adelante, ¿no? Atrás, ¿cuál es? Es de la letra Aleph hacia la letra Mem, formando ali, en, que es madre. Es la dueña de toda esta sabiduría, de toda esta belleza. Esta es la madre. E ha sido um gusto, um placer enorme haver compartido com vocês esta classe referente ao capítulo 8 de Mishle. Primeira gran pergunta de toda a classe. Que significa comer, beber e alegrar-se todos os dias de tu vida? Porque esta é a única recompensa que tienes bajo el sol. Como interpretarías esto? Deje en los comentarios. Mira, es la luz de corrección que viene el azúcar. En esos estamos llegando a la recta final. La corrección está allí. No te olvides, ya vamos a empezar de Bereshit. Ya hemos presentado la última parashá del Sefer Devarim, que es Bezot Berachá, ¿no? Entonces estamos alistando, preparándonos para irnos hacia Bereshit. Esta aventura de reiniciar el estudio de la Torah. Un shalom bien grande.